Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. En 53 años de profesión he escuchado todo tipo de personajes, unos más cuerdos que otros, unos con razón, otros sin ella, pero por lo general la constante, lo que prima en el discurso dirigencial es tapar, limpiarle la cara a todo el mundo, perfil bajo, bajarle volumen a los problemas, acomodarse, nunca pasa lo que se dice pasa. O sea que encontrar a alguien que suelte toda la verdad y con fortaleza, con valentía y que golpee los cimientos del establecimiento, difícil. Por eso ayer me pareció un poema el discurso de Florentino Pérez, que está en las antípodas del dirigente normal. El dirigente normal es un tapa-tapa y este señor ayer se despachó contra UEFA, contra la Liga, contra Tebas, contra su rival, contra los árbitros, contra la estructura, contra todo, pero con argumentos contundentes. Y es la primera vez que no de manera soslayada ni maquillada va de frente el presidente de un club contra el presidente de otro o una institución contra otra con argumentos que vienen siendo desde hace rato, además piezas jurídicas, judiciales, porque están en los estrados, en investigaciones, en confrontaciones, en citaciones, en imputaciones y demás, que es el caso Negreira. Muchos años el Barcelona pagándole al vicepresidente de la Comisión de Árbitros, que era nadie más y nadie menos que el que se encargaba del ascenso y descenso de los árbitros. Yo creo que no necesitaba decirles nada. Y justamente esa etapa coincide con los títulos más sonados del Barcelona, la época de Guardiola y compañía. A mí personalmente no me extraña esa historia, pero sí me impactó porque todo se venía haciendo con diplomacia, con delicadeza, desde la cúpula, desde el club, aunque el periodismo y la calle tenían clarita la situación y hasta la Guardia Civil se había expresado al respecto. Fue impactante ese momento, ¿ah? Y la verdad, ¿cuántos necesitamos así? Muchos. Pero con una docena que haya en el mundo, a lo mejor el fútbol sería otra cosa y no lo que es. Este fue el momento impactante del discurso de Florentino Pérez cuando deja claro qué hace su competidor. ¿Qué hizo? Bueno, a lo mejor qué hace. Por supuesto, no es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años, cualquiera que sea el motivo. Y lo repito, cualquiera que sea el motivo, no es normal que el Barcelona haya pagado al vicepresidente de los árbitros más de 8 millones de euros durante al menos 17 años. Al vicepresidente de la cúpula arbitral, que como todo el mundo sabe, tenía funciones que eran claves en el sistema arbitral. Entre otras cosas, era el encargado de comunicar el ascenso y descenso de los árbitros cada temporada. Un periodo de tiempo durante casi 20 años que coincide además, casualmente, con los mejores resultados deportivos del Barcelona en nuestro país. Qué casualidad, ¿no? Sí, casual, todo. Todo es una casualidad. Le fue muy bien a muchos de los nuestros. La situación en Benfica es grave. Mourinho ya incluso ha calificado a algunos de sus jugadores como traidores.
ha dicho cosas muy fuertes. En el partido pasado manifestó que si el reglamento se le hubiera permitido, él cambia 9 jugadores al cierre del primer tiempo, porque solamente 2 estaban haciendo lo correcto. Afortunadamente, fue al contrario para Richard Ríos. Richard comenzó en el banco y cuando Mourinho monta en cólera y saca a los que sacó, los que la situación le permitía y el reglamento sacar, y metió otros, el equipo ganó. Y fue Richard la figura del partido. Se ganó incluso la tapa de Abola, y esto lo acerca, la tapa del fin de semana, y esto lo acerca a un técnico que escruta permanentemente el comportamiento de los jugadores. Él tiene una idea de juego, tiene un modelo de juego, encaja las piezas y el que no funciona lo saca. De hecho, hoy en la práctica del Benfica había 7 jugadores de las menores, porque si tiene que cortar cabezas grosas, lo va a hacer. Pues bien, la figura de la cancha, Richard Ríos, desbloqueó el resultado con un buen tiro de cabeza, después de haber intentado marcar con un tiro desde lejos con pie izquierdo. Además del gol, dio intensidad al núcleo del Águila, o sea, la mitad del campo. Ganó todos los duelos y fue bloqueado 4 veces en falta. Sin ser brillante, estaba más seguro de lo habitual en posesión, sumando solo 3 pérdidas. Va a recuperar el nivel. Y no nos engañemos, este es un hombre fijo en selección nacional. Fijo. Yo tengo mi listica de fijos, aparte de los fijos del técnico. Pero hay unos jugadores como Richard Ríos que deben y tienen que estar. Y va a recuperar su nivel. Otro que destacó, y no me extraña, y que debe y tiene que estar, es Luis Suárez. A Luis Suárez, hoy Abola también le dedica una página completa. Suárez lidera el regreso de los pesos pesados. El colombiano igualó a Pedro Goncalves en la lista de los máximos goleadores leoninos. Y ahí está la lista. Kohlmann, Ignacio, Diamande, Joao Simões y Cuenda regresan con el Club Brujas. Y ahí viene el escrito. Ya no quedan dudas. Luis Suárez es apuesta ganada. Eliminó la desconfianza por la alta inversión realizada por los Leones, 22 millones de euros pagados a la Almería. Y lo que es más importante, logró alejar el fantasma de Gyökeres, que eventualmente podría perseguir, o que lo podría perseguir ese fantasma en Alvalade esta época. Todo esto en poco más de 4 meses, en una tendencia evolutiva, porque el colombiano aparece en esta etapa con un pie caliente. Ahí tiene. Y todo el escrito, toda la página es dedicada a elogiar a Luis, que logró uno de los goles. Otro de los destacados el fin de semana y que no es de selección fue Cetré. Primero, el gesto ayer de Estudiantes de darle la espalda a los de Rosario Central. Muchos consideran que es muy poco deportivo, que no es juego limpio, pero tampoco es deportivo y tampoco es juego limpio que se sienten unos señores barrigones y decidan por encima del reglamento que hay que decretar como campeón a un equipo, cualquiera este sea. Una cosa es tan antideportiva como la otra y tan anormal como la otra. Y como Estudiantes fue el único que plantó cara y que a toda esa mafia le dijo que no estaba de acuerdo, y fue Verón el que puso la cara, justamente el fútbol le permitió en la cancha enfrentar al campeón de escritorio. Y la verdad es que Central no tiene la culpa. La culpa la tienen
quienes violan las normas habitualmente. Entonces, ayer, frente a frente, lo elimina. Estudiantes elimina a Central. Y al final, la figura fue Edwin Cetré, que ha sido un jugador de entradas y salidas. El DT sabía que era la llave y lo fue. Golazo para asestar el golpe. Fue el premio Maradona hoy en la página deportiva del diario Olé. A Campas le dan 5 puntos de calificación. Y a Cetré, la figura de la cancha, 8.5. El gol fue marcado al minuto 31. Y hoy Olé destaca ampliamente la actuación del jugador colombiano y de Estudiantes en este partido marcado por el antecedente de la semana, y ya fueron a la coteja y ahí Estudiantes ratificó que las cosas se ganan en la cancha y lo eliminó a Rosario Central. Bueno, salud por ellos y que sigan andando. Ayer también jugó Durán, comenzó el partido, estuvo 70 y pico de minutos. Qué bueno que vaya encontrando otra vez su forma competitiva. Ese es otro jugador de selección nacional y de mundial. En el ámbito local, 3 empates, solamente ganó Independiente Santa Fe. Fue el único que venció. Con una gran actuación de Hugo. Mire, Hugo aparece cuando más se le necesita. Hugo aparece como apareció en los partidos decisivos. Yo prefiero a los jugadores que aparecen en los partidos decisivos y que de pronto no tienen una regularidad por cualquier razón en los juegos normales, a aquellos que son muy buenos ante los chiquitos y cuando aparecen los grandes partidos, cuando aparecen los juegos definitorios, esos juegos diferenciales, no aparecen. Mutis por el foro. Andan por ahí deambulando en la cancha y no tienen ningún papel preponderante. Prefiero a jugadores como Hugo. Se mandó una pepa divina. Ahora, con relación a las 2 penas máximas. Las 2 penas máximas estuvieron muy bien sancionadas. Las 2. El árbitro del partido fue el señor Ortiz. Y Manjarrés fue el VAR. No hay ninguna duda que en la mano es un brazo separado, además está más alto de la axila, y si bien inicialmente el árbitro lo ignora, es Manjarrés el que lo llama y le dice: te equivocaste, es pena máxima. Y claro que es pena máxima. La mano es una mano punible, es una mano que agranda el tamaño del cuerpo, no hay ninguna discusión. Ortiz se la come y Manjarrés es el que le dice: bueno, no señor, ese es un brazo levantado y es un brazo que amplía el tamaño del cuerpo. 1, 2. La otra pena máxima, cualquiera podría decir: no, es que esa falta fue afuera. No, esa falta no fue afuera. Esa falta es dentro del área. Porque resulta que por fuerza, por fortaleza, por envión, por velocidad, Hugo le ganaba a un hombre que obstaculizaba su paso. Pero llega un momento en que la fuerza de quien ataca es inferior que la fuerza de quien defiende. Y eso ya sucede dentro del área. Por lo tanto, el VAR llama al juez y es otra vez Manjarrés el que evita que Ortiz se equivoque y la sanción de la pena máxima es correcta. Gran triunfo de Santa Fe, que fue el único ganador. Después viene lo del América. Voy con primera y después hablaré del partido del Cúcuta. América. Hay una muy clara y otra que no es tan clara. ¿Cuál es la clara? La clara es que no hay penalti sobre Enamorado. Profe Arias, yo sé que es que ver el fútbol a ras de piso es muy jodido. Primero, abajo no lo toca. Y arriba, obviamente que hay un contacto con la rodilla, pero provocado por Enamorado,
que al ver que puede perder control sobre la pelota, se tira encima de la rodilla del jugador americano. Sí, se tira. Él es habilidosísimo. Qué bueno es, enamorado. Ahí no hay nada. No hay nada. Por lo tanto, la determinación de no castigo es válida. Castillo era el VAR y Montaño, pobre muchacho, el central, al que manosearon, como sucedió con Luis Delgado en el Clásico. Son árbitros que no tienen por qué ser puestos en partidos de esa envergadura y de ese tamaño. Joao Belange decía que cada partido tiene nivel para cada árbitro. Y es absolutamente cierto. Los grandes partidos para los grandes árbitros. Los partidos fofos, flojos, sin importancia, para los árbitros sin importancia. Y luego viene la famosa jugada de pestaña. ¿Quién puede decir en este país que esa pelota entró? ¿Y quién puede decir en este país con absoluta certeza que no entró? No hay suficiente información. No hay suficiente ilustración. Decir que entró y pruébelo. Decir que no entró, pruébelo. Complejo el tema. Pero si usted me apura, es más fácil hacer lo que dice normalmente la costumbre. Y es que ante la duda, abstente. ¿Qué tendría que haber hecho ahí la terna arbitral? Juegue, no hay nada. Sí, porque no tienen certeza de que la pelota haya entrado. No tiene ninguna certeza. Como tampoco hay certeza de que no entró. Pero frente a una situación que hay que dilucidar, lejos de la tecnología, ante la duda, abstente. Y ahí hay una duda clara, marcada. Para algunos el balón entró. Es que mire, unas tomas se ve adentro, en unas se ve con la barriga afuera. Y claro, el balón tiene que traspasar totalmente la línea de gol. Pero ahí era muy difícil. Aparte, me pareció impresionante lo del auxiliar de Popular, que metió un pique incluso antes de que la pelota entrara. ¡Qué ojo tiene ese man! ¿Eh? ¡Qué belleza! ¿Qué vitamina tomará para la visión? Perfecto. Conclusión, es una situación que seguramente pudo haber manejado mejor un árbitro con experiencia. Oiga, a propósito de Santa Fe, antes que me olvide, Repetto no ha entrado todavía a Santa Fe. Repetto ya arregló todo con Santa Fe, pero será técnico cuando termine la participación del cuadro cardenal en la final del campeonato. No se ha presentado en la sede, no ha saludado a los jugadores, no ha tenido ningún contacto con la única persona con la que ha hablado en el último tiempo, porque no quiere meterse en nada, por ahora es con el presidente Méndez. Eso lo verifiqué el viernes, que es la obligación de un periodista verificar la información. Lo normal, ¿no? Pólvora. ¿Sabe cuánto se demoró ayer el reinicio en Medellín? 22 minutos. El descanso duró 22 minutos. Inaceptable. He estado averiguando, en Dimayor se le ha advertido a todos que ese temita de la pólvora afuera del estadio y ese temita de el humo y todas esas cosas que llevan para los mal llamados tifos, eso no va. Este es el único país en el que paran un partido. ¿Ustedes han visto algún partido de Champions que paren o que se prolongue en el descanso 20, 22 minutos porque a unos gatos les dio por tirar humo, no sé qué, o polvo, no sé qué cosa? Eso les parece divino. Y no saben lo dañino que es eso. Es que además es un atentado contra la salud respirar eso. Ah, no, que es que eso no es tóxico. ¿Ah, sí? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que eso? Esperen la sanción. Los de Medellín y los de Cúcuta. Porque pasó lo mismo en el intervalo en Cúcuta. Ah, me quedaba una cosita en cuanto a jugada se refiere. Lo que pasa es que ya, ¿qué es lo de Cúcuta? Mire, una expulsión a los 2 minutos de Franco y luego una mano tan descarada a los 10, son imprudencias
Yo con esto no quiero decir nada distinto a que profesor Cárdenas tiene que llamar a sus jugadores y decirles esto no se hace. No solamente porque atentan en lo deportivo, sino porque generan sospecha. Y de pronto ahí no hay nada, y seguramente no hay nada. Pero esas acciones de los dos son acciones de tal imprudencia que uno no entiende cómo las puede hacer un jugador profesional. Sobre todo la mano del penalti. Entonces, es mejor que esas cosas se resuelvan adentro para que evitemos que más adelante puedan existir malos entendidos y pésimas interpretaciones. El clásico. Atlético Nacional jugó a campo abierto, lo que no hizo contra el América, o sea que la lección la aprendió rápido el técnico, puso a Marino por un lado y por el otro un extremo, dos extremos, ¿verdad? Un acierto. Otro acierto, esperó para contraatacar, sin necesidad de meterse atrás, le da la iniciativa al Medellín, sabe que Medellín se viene y que no es tan bueno defendiendo, que se parte, que se alarga, que da espacio, o lo da entre líneas o lo da a la espalda de los zagueros. Entonces empezó a jugar directo. ¿Está bien? Eso estuvo fenomenal. Otra cosa es que nunca dispararon a la puerta. Los números del partido son estos. 14 remates del Medellín, 9 de ellos a puerta. 12 de Nacional, 2 a puerta. Y cerraron el primer tiempo con un remate de Cándido que fue muy fácil para el arquero. Ahora lo vamos a ver. El XG del Medellín superior, 0.9, el de Nacional, 0.6. Solamente 9 toques en el área contraria hizo Nacional, por 20 del Medellín, y entradas 51-68, o sea que hubo 17 de diferencia. Posesión tampoco la tuvieron. Claro, Nacional esperó para contraatacar. De acuerdo a estos números, que son absolutamente claros y dicientes, los dos remates de Nacional fueron de Cándido y Juan Bauzá, que entró en el segundo tiempo. 2 tiros al arco. Con 2 tiros al arco, bueno, tienes que tener una precisión absoluta. Medellín tuvo 9. 2 de Berrío, 2 de León, 1 de Londoño, 1 de Harlan Barrera, 1 de Serna, otro de Chaverra y otro del Polaco. Fueron remates todos a puerta. Entonces, aquí hay una cosa clara de lectura simple que se acondiciona, ¿no? Si nosotros emparejamos los datos con el juego, aquí hubo una realidad. El que estuvo mucho más cerca fue Deportivo Independiente Medellín. El que más atacó fue el Medellín. El que más cerca estuvo de anotar, el Medellín. El que invadió el campo contrario, el Medellín. Y el que más se equivocó definiendo, el Medellín. Porque Ospina sí hizo algunas atajadas, pero en otras, como en 4-5, que no aprovechó el Deportivo Independiente Medellín. O sea que al Medellín ayer le faltó eso, concretar. Los cambios de Nacional, tardíos, debió haber entrado Rengifo, Cardona no pesó nada en el partido. En el caso del Medellín hizo 2 cambios, no los debió haber sacado a los 2, a León y a Barrera, sino a uno solo, sí meter al Polaco, para encontrar quién metiera la pelota. Y eso obviamente cambió el curso del partido. Al final, confuso todo. Y ese árbitro, señor Delgado, no es para este tipo de partidos. Bien, como ya me tengo que ir para Despierta Win, y tengo a Daniel ahí pendiente, debo sí decirles, para que ustedes comiencen su operación mañanera, que lo de Real Cundinamarca es extraordinario. A todos nos ha alegrado mucho que el Cúcuta esté en una final, porque esa es una plazota, ¿no? Estamos recuperando un histórico, un gran estadio y una gran afición. Sí, pero lo de Real Cundinamarca tiene un mérito enorme. Un equipo sin hinchada, un equipo que ha vivido el préstamo de jugadores y ha hecho cosas fabulosas. Eliminó a Tolima y a Pereira de la Copa y mírenlo, ahí está en la final sin respetar a nadie. Bueno, es simplemente un reconocimiento, ya lo de la final lo resolverán en la cancha. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.